Radio Universidad del Biobío, Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Bamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir en tu sueño. Buenas tardes, bienvenidos a este reencuentro en Radio Universidad del Biobío, en Voces Históricas y Culturales de Penco. Nos encontramos cada domingo en este horario para analizar, hacer un repaso a la memoria prehispánica, hispánica, republicana y contemporánea, precisamente de la tercera ciudad más antigua de nuestro país, de Penco. Hemos estado tratando temas tremendamente importantes, interesantes, con mucho contexto, también mucha historia que nos entregan nuestros invitados. Como es habitual, hoy nos acompañan Luis Méndez y Juan Bahamondes, docentes de la Universidad del Biobío, y quienes junto a la Sociedad de Historia de Penco están permanentemente entonces acompañándonos y participando de este diálogo, de esta charla finalmente con nuestros invitados. Don Luis Méndez, don Juan Bahamondes, bienvenidos. Muy bien, mucho gusto, buenas tardes. Mucho gusto y bienvenidos nuestros invitados, que son los integrantes de la Sociedad de Historia de Penco. Así es, saludamos, le damos la más cordial bienvenida a don Jaime Robles, presidente de la Sociedad de Historia de Penco. Don Jaime, ¿cómo le va? Gracias Sergio, gracias a la invitación a Juan y a Luis Méndez, y un gran agrado compartir una vez más en los estudios de Radio Universidad del Biobío la rica e interesante historia de nuestra ciudad de Penco. Sin duda. Agradecemos también a don Samuel Acuña, quien es también socio de la Sociedad de Historia de Penco y también es director del Liceo Pencopolitano. Don Samuel, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, un agradecimiento a la Radio Universidad del Biobío para poder estar con ustedes conversando acá sobre la historia de Penco, la tercera ciudad más antigua de Chile, y sobre todo en esta oportunidad de la Universidad Pencopolitana. Y para comenzar, el tema de hoy es la Universidad Pencopolitana. Don Juan Bahamondes. Don Samuel, un poco me gustaría que le relatara a los auditores la relación que hay entre el liceo que usted dirige y la Universidad Pencopolitana. Bien, el liceo de hombres que existe en Penco cambió su nombre a Liceo Pencopolitano en honor a la universidad que existió en el 1530, 1751, el terremoto donde desapareció, y en honor a ello el liceo pasó a llamarse Liceo Pencopolitano. Esa es la relación que existe entre el liceo y la universidad, que es como la cuna de la educación en Penco. Interesante, don Samuel, porque yo creo que a muchos de nuestros auditores de Concepción y de la región sur de Chile le llamará la atención que en lo que es hoy día la ciudad de Penco haya existido alguna vez una universidad con el nombre de Universidad Pencopolitana. ¿Cuáles son los orígenes de esta universidad y qué características tuvo? En primer lugar, tenemos que contarle a nuestros auditores que la Universidad Pencopolitana tuvo sus orígenes en la Imperial, la antigua ciudad del Imperial, donde estaba la arquidiócesis del sur de Chile, que era del Maule hasta la Austral. Ese era el espacio que comprendía esta arquidiócesis, y ellos estaban preocupados de la educación y quisieron fundar una universidad en 1567, Fray Antonio de San Miguel. Pero como no le dieron la autorización, entonces crearon un colegio. Este se llamó el Seminario Conciliar. Entonces después, con la rebelión mapuche que hubo en 1598, hubo una derrota española en la batalla de Curalaba. ¿Esto qué significó? Significó la destrucción y abandono de todas las ciudades fundadas por los invasores al sur del Biobío. Entonces después, como consecuencia, la sede episcopal que estaba en la Imperial, actual Carahue, se trasladó a Concepción, que Concepción estaba en el actual Penco. Entonces ahí don Fray Reginaldo de Lizarraga en 1603 fundó el seminario, ¿ya? Entonces más adelante fue refundado en 1718 y se le dio una instalación adecuada gracias al mayor desarrollo de la ciudad. Sin embargo, tuvo dificultades para encontrar docentes idóneos, por lo que debió recurrir a la Compañía de Jesús. Y ahí es donde entra la relación que tenemos con las órdenes religiosas, que es el otro programa, en donde, gracias a los jesuitas,
que fundaron la Universidad Pencopolitana. Entonces, en resumen, la Universidad Pencopolitana tuvo su origen en un seminario conciliar que fue fundado primero en la Imperial y luego trasladado a Penco. Interesante. Jaime, ¿tú tienes más antecedentes que pudieras aportar en tus investigaciones? Yo diría que a nuestros auditores les llama la atención, y desde siempre seguramente, los nombres de estas instituciones de la primera etapa, ¿cierto?, de la dominación castellana en las tierras nuestras. Por ejemplo, ¿por qué se llama a una universidad castellana, ¿cierto?, española, pencopolitana? ¿Ya? Lo normal es que el invasor busque imponer el nombre que trae, ¿cierto?, consigo. Bueno, es así como se fundan ciudades con nombres como Santiago, ¿cierto?, Valdivia, La Serena, en fin. Penco es un caso particular, un caso singular, porque es el lugar donde se asienta el conquistador, el que le empieza a dar el nombre a las instituciones que trae el conquistador, ¿ya? Y entonces ahí se logra entender el por qué esta universidad toma el nombre del territorio y se llama Pencopolitana, haciendo alusión a un territorio amplio, ¿ah?, a la polis, al gran territorio, ¿cierto?, que nace a partir de ese espacio que conocemos hoy como el Valle de Penco. Hago este énfasis porque quizás todavía hay ciertas dudas o ambigüedades del por qué los gentilicios que compartimos en algún aspecto, en alguna de sus bases, los que viven en el Valle de la Mocha y los que permanecemos viviendo por siglos en el Valle de Penco, ¿ya? Todos sabemos que quienes viven en el Valle de la Mocha son penquistas y los que estamos en el Valle de Penco somos pencones. Pero todo esto nace de un, no sé si llamarle un respeto del invasor castellano por esta tierra que costó tanto dominar, si es que podemos decir dominar, ¿ya? Haciendo una relación, sin alejarnos tampoco mucho del tema central, que es la Universidad Pencopolitana, pero para entender su concepto de origen, el conquistador español fue usando el espacio según como lo fue conociendo, ¿ah? Y lo único que sabía ciertamente es que en 1521 un navegante portugués llamado Fernando de Magallanes, nosotros lo conocemos como Hernando, pero en realidad era Fernando Magallanes, ¿cierto?, cruza el estrecho entre Atlántico y el Pacífico, que luego tiene su nombre. Entonces el conquistador sabe que al final de esta tierra desconocida, sabe que al final hay un paso entre dos océanos, por tanto ahí se acaba la tierra. Todo lo que hay hacia el sur es desconocido, pero no saben distancias. Entonces empiezan a darle nombre a los espacios en lo más amplio posible. El territorio pencopolitano abarcaba desde el río Maule hasta los confines de la tierra. O sea, podemos extrapolar y decir casi una cosa muy, digamos, irracional hoy día, que Penco, en la época, digamos, del siglo XVI, Pedro de Valdivia, para ellos correspondía a un territorio pero inmenso, hoy día, claro, absolutamente sobredimensionado. Entonces, todo lo que está en ese territorio tiene esa connotación, territorio pencopolitano, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, estamos hablando de un teatro pencopolitano, estamos hablando de un territorio pencopolitano, de un gran Concepción, cierto, pencopolitano, pero eso nace de esa época, de siglos atrás. Y eso entonces lleva a que la universidad regia y pontificia, universidad que tiene la tutela del rey y del papa, sí, regia y pontificia, tome un nombre muy decidor. O sea, es una universidad que en su dominio abarca un inmenso territorio, lo conocido del río Maule hasta lo que era Penco, luego la Imperial, hasta todo lo que haya más allá, hasta el estrecho de Magallanes. Eso es importante, la relación de la universidad bajo la tutela del Papa y del Rey. Eso sería importante darlo a conocer a los auditores, claro, profundizar un poco más. Claro, en la colonia funcionaron en Chile 3 universidades. Una era la Santo Tomás de Aquino, que la tenían la orden religiosa de los dominicos. Después teníamos el Colegio Máximo de San Miguel de los Jesuitas,
y en Concepción funcionó la Universidad Pencopolitana por 43 años, que como dijimos desapareció con el gran terremoto y tsunami de 1751. Pero lo importante de la Universidad Pencopolitana es que junto a la Santo Tomás de Aquino y a la de San Felipe fueron como las primeras universidades donde se dieron grados académicos. Pero en ese entonces la educación estaba entregada a las órdenes religiosas y destinada a formar más bien a la clase alta, a la aristocracia y a los sacerdotes, a la curia o a los clérigos, en el sentido de que fueran adquiriendo magísteres y doctorados. Entonces eso era los grados académicos que entregaban las universidades. Entonces la Universidad Pencopolitana es la predecesora de lo que es la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y la Universidad de San Felipe la predecesora de la Universidad de Chile. No, pero hay que hacer hincapié en que estas universidades, como eran dependencia española y directamente del pontífice romano, estaban dedicadas fundamentalmente a lo que es la formación teológica y cristiana o doctrinaria de los clérigos, más que de los civiles. Entonces, que ellos también atendían a la otra población, pero eso lo podemos conversar después, pero fundamentalmente estas universidades se dedicaban especialmente, como decíamos, a la formación y al perfeccionamiento en doctrina de los clérigos y los sacerdotes. Interesante lo que señala Samuel, porque hoy día uno tiene una imagen, sobre todo en Chile, en que las universidades forman profesiones, ¿cierto? Oficios para desempeñar un ejercicio profesional. Sin embargo, tú señalas que aquí se otorgaban grados académicos, ¿ya? ¿Qué otras disciplinas se enseñaban dentro de esta universidad? ¿Qué conocimientos, qué áreas del conocimiento? Era las matemáticas y el derecho canónico. La Universidad Pencopolitana, los primeros graduados de que hay constancia fueron 2 laicos. Fíjese que hubo 2 laicos, a pesar de que decíamos que era fundamentalmente para clérigos. Don Alonso de Guzmán en 1725 fue catedrático de cánones y en 1762 rector de la Universidad de San Felipe, para que vean ustedes la relación que había entre la Universidad Pencopolitana y la Universidad de San Felipe, que pudiéramos decir que la Pencopolitana era como estaba por sobre la de San Felipe, la formadora, era la formadora de los que trabajaron después, el semillero. Y en 1731 Manuel de Alday y Aspé, más tarde fueron obispos de Santiago. En general, entonces, digamos que ellos, además de formar o de perfeccionar a los clérigos, también trabajaron con algunos laicos que después se transformaron en sacerdotes. Entonces, se les criticaba en general a las órdenes religiosas, fundamentalmente a los jesuitas, en que abandonaban la parte de la ciencia, por cuanto ellos estaban preocupados de lo que era la evangelización, o sea, la cristianización de quienes habitaban desde el Maule hacia el sur, como decía Jaime, el gran pencopolitano, la zona pencopolitana, pero también estaban dejando de lado las ciencias por dedicarse más en ese tiempo a lo que era la formación hacia la cristiandad, porque la corona española estaba asociada con Roma, y su objetivo fundamental, más que el perfeccionamiento en las artes y la ciencia, era en lo que era la teología y el acercar y la conversión, al cristiano, a la conversión de los que estaban viviendo de espalda a Cristo. La conversión de las almas, como diría. La conversión de las almas. Esa era la idea de que el español venía con la Biblia para cristianizar y con el lápiz y la espada por el otro lado para subyugar. Pero en concreto la Universidad Pencopolitana aparece como una supremacía en esos tiempos en cuanto a su antigüedad y en cuanto a la importancia de sus formadores. A pesar de que fueron 43 años que estuvo activa, la importancia, el legado que ellos dejaron fue tremendo. La biblioteca que tenía esta Universidad Pencopolitana era una de las más ricas que había en América, y todo eso se perdió con el terremoto. O sea, imagínense ustedes que si esto no hubiera sido por el tsunami, por el traslado, ¿qué riqueza habríamos tenido en el gran pencopolitano en cuanto al crecimiento de la universidad? Jaime, ¿tú quieres comentar algo? Sí, hacer un énfasis en lo que dice Samuel, porque siempre uno tiene que tomar en cuenta el contexto histórico
y no perder de vista las fechas, las épocas. Cuando Samuel indica que digamos, los jesuitas le dieron mucha importancia a la formación religiosa espiritual en desmedro de las ciencias, hay que recordar que han pasado apenas 70 años desde la llegada de Pedro Valdivia al Valle de Penco. Por tanto, no es de esperar que en apenas 70 años se pueda tener a una población, digamos, vertida solamente en los conocimientos ilustrados, sino que una de las principales preocupaciones de las órdenes religiosas es el trabajo con los naturales, ya en esto de la evangelización, y particularmente los jesuitas tienen mucho que decir al respecto. No olvidemos que muy cercano a la fecha de fundación de la Universidad Pencopolitana en Penco, en 1624, 12 años antes, solamente en 1612, ocurren los hechos de Licura, ya los mártires de Licura, que justamente es una demostración de cómo los jesuitas llevaron la misión de evangelizar al extremo, de exponer sus vidas y terminar siendo mártires de ese proceso de evangelización. Entonces, de repente no hay que olvidarse que, digámoslo, la Universidad Pencopolitana viene a ser una excepción dentro de la política tanto del reino de España, ¿cierto?, de Castilla y León en realidad, a lo que era la misión principal. Ya, y la misión principal de la conquista no es particularmente formar catedráticos ni ilustrados. La principal misión en el corto plazo es generar riqueza, ya, y para generar riqueza necesitan tener también una población nativa bastante dócil, y una forma de lograr esa docilidad es también inculcarles el evangelio. Entonces hay una mezcla de elementos, ya, que hace entender el porqué esa dinámica de las órdenes religiosas y particularmente de los jesuitas. Exacto, estamos conversando en Voces Históricas y Culturales de Penco acerca de la Universidad Pencopolitana. Hemos hecho una breve introducción en esta primera parte, hablando precisamente de lo que significa la universidad. Hablamos de la primera mitad del 1700. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar La Historia No Contada junto a Peguco, y ya volvemos para seguir hablando aquí precisamente sobre la historia cultural de Penco. En el pecho, es la gente de Penco la que construye su historia. Es la historia de dichas, de amarguras y tormentos. Es la historia de luchas que le ha ganado a lo adverso. Es la historia de luchas que le ha ganado a lo adverso. No me quiero morir sin sentir que lo he contado, que no es la historia de vida, en su memoria ha quedado. Construyamos la historia, abrazando la memoria. Escuchábamos a Peguco, La Historia No Contada. Un buen tema don Jaime, ¿no? Sí, mira, la particularidad de esta serie de programas que estamos trabajando en conjunto con la radio de la Universidad de Biobío y la Sociedad de Historia de Penco es que hemos incorporado canciones que hablan de la historia de Penco y además interpretada por pencones. ¿Ya? En este caso corresponde a la agrupación Peguco. La canción pertenece a Gisela Hernández y La Historia No Contada en realidad es casi como el símbolo de toda esta riqueza que tenemos para decirle a toda la región y a Chile respecto de la historia de Penco. La Historia No Contada, justamente lo que escuchábamos recién al aire, es un resumen, ¿cierto?,
de todo lo que queremos contarle al mundo, de nuestra historia. Porque, digámoslo, mucho de lo que estamos contando hoy día, para nuestros auditores es una sorpresa, pero lo particular es que para muchos pencones también es una sorpresa. Por eso Sí. de la historia no contada. Así es. Y retomamos el diálogo a propósito de la Universidad Pencopolitana. Don Samuel nos quería comentar algo también. Bien, que respecto a lo que estaba comentando, que estábamos comentando en realidad Sí. con Jaime en relación al dejar de lado un poco lo que es la ciencia, tiene razón en el sentido de que como había sido tan poco el tiempo en que habían llegado los españoles y la etapa fundamental que tenía el castellano era evangelizar y traer la cultura española. Sin embargo, tampoco debemos olvidar que a fines de 1700, 1800 ya comenzaron a llegar científicos a Chile y especialmente a la región del que llamábamos la zona pencopolitana, como don Carlos Darwin y Claudio Gay, que ellos sí ya naturalistas que comenzaron a preocuparse de lo que era la ciencia y el desarrollo de la flora y fauna en este sector tan rico del Reino de Chile, que en ese tiempo Penco era una representación de lo que era el Reino de Chile al sur de Santiago. O sea, estaba Santiago y Concepción en el actual Penco. Entonces es importante destacar que junto con lo que estamos hablando, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero para no decir que en la zona pencopolitana dejó de lado esta parte, dio la acogió de muy buena forma a quienes después entregaron una sabia y vasta experiencia en relación con la fauna y la flora de Penco. Ahí es donde aparece la frutilla, por ejemplo, que es una fruta característica de Penco y que fue la primera que autóctona y que se exportó. Entonces es importante también destacar que dentro de la zona pencopolitana, en el transcurso de la historia han ocurrido cosas, como dice Jaime, la historia va haciendo redes. O sea, estamos hablando de la educación de la Universidad Pencopolitana centrada en lo que era el humanismo y la formación y el perfeccionamiento de los clérigos. También se preocupó después con el tiempo de lo que fue la flora y fauna, y como digo, hay muchos escritos de Carlos Darwin que estuvo en Penco, igual que Claudio Gay. Bien, yo creo que algo se tocó en la primera parte. Al parecer los auditores dirán, bueno, ¿y qué pasó con la Universidad Pencopolitana? ¿Dónde está? ¿Por qué desapareció? Al parecer la naturaleza no fue muy... ¿O por qué no pudo ser refundada Claro. finalmente ¿Cómo en la ¿Qué nueva pasó? ubicación? Claro, ¿no? como decimos nosotros que en mayo de 1751 fue el gran maremoto. Entonces, ¿y qué es lo que hizo? Ya había comentado yo que destruyó todas las riquezas que había en la Universidad Pencopolitana en cuanto a lo que a los textos, la colección de textos, que la más grande que había al sur de la gobernación de Chile. Y fue un desastre para la cultura y la memoria colectiva de la ciudad. Entonces, debido a estos desastres naturales, como ya se ha comentado, la ciudad fue trasladada al Valle de la Mocha, y con ello entonces se continuó la Universidad Pencopolitana, desapareció por su destrucción y al mismo tiempo se trasladó a Concepción, pero se mantuvo el seminario conciliar. Es decir, que el seminario que actualmente existe, que se llama el Seminario Metropolitano de Concepción, es como una derivación o resultado de la desaparición Sí. de la universidad, que así como nació del seminario que habíamos dicho conciliar de la Imperial, se transformó después de la Universidad Pencopolitana Sí. en el Seminario Metropolitano de Concepción, que también tiene Sí. historia Sí. y que existe actualmente. Sí. Pero hay que destacar de todas maneras Sí. de que el legado de la Universidad Pencopolitana después se retomó en la creación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que actualmente está en Sí. ejercicio y que tiene una amplia y muy variada formación y entrega y oferta académica, y también fundada en lo religioso. Claro, pero yo creo que es interesante la pregunta que hace Sergio, porque habría sido esperable de que una vez superada la catástrofe, el maremoto y el terremoto, se hubiese refundado la ciudad en el nuevo asentamiento que fue el Valle de la Mocha, como ocurrió con muchas otras instituciones. ¿Qué tiene que ver la salida de los jesuitas, Jaime, al respecto? Mira, La expulsión de los hay que jesuitas. aclarar algunos puntos que hemos escuchado acá. Ciertamente Samuel hace énfasis en la presencia de científicos en las tierras de Penco, como decimos, en el territorio pencopolitano.
Precisamente hablaba de Charles Darwin y Claudio Gay, pero en realidad ellos corresponden a visitas más bien posteriores. Ciertamente tuvimos visitas de franceses, sobre todo en misiones científicas. Uno de ellos fue el conde de la Perús, por ejemplo, que estuvo también en nuestras playas de Penco. Cuando hacíamos énfasis respecto a la importancia que le dio los jesuitas y todas las órdenes religiosas a la evangelización, insistimos en que era una de las principales medidas que le correspondía a las órdenes religiosas, y para el tema de la extracción de la riqueza, ¿cierto? Para la explotación de la fuerza nativa estaban, los soldados, ¿ya? En una segunda etapa, después del 1600, después de Alonso Rivera. Antes son los mismos colonizadores, vamos a decirlo así, ¿cierto? Los conquistadores que vienen en estas empresas de conquista son los que están, digamos, mandatados a defender el territorio, ¿cierto? Y a trabajar el territorio. Luego del 1600 son el ejército formal. Entonces, la misión que le corresponde a la fe católica y a las órdenes religiosas es la misión fundamental: evangelizar, ¿ya? Los jesuitas tienen adicionalmente la misión de educar, ¿ah? Y como dice Samuel, claro, después se da un énfasis también a lo científico, pero eso viene con el tiempo, en la medida que también se logre cierta estabilidad social y política, podríamos decirlo así. Ahora bien, los jesuitas en todo el mundo han tenido dificultades, y desde que el mundo existe sabemos que hay roces entre el que tiene más poder, menos poder, el que logra más o menos influencia. Si bien es cierto, después de 1751, después del gran terremoto y maremoto, en 1762 se refunda, no ciertamente la universidad que había estado en Penco, se refunda en el Valle de la Mocha, ¿cierto? En esta nueva concepción. Pero esto va a durar muy poco, ¿ya? Porque en 1762 se refunda, pero en 1767 los jesuitas son expulsados del Reino de Chile por orden de Carlos III, ¿ya? Por tanto, hasta ahí se acabó, ¿cierto? Hasta ahí llegó esta función educadora de los jesuitas, y hasta ahí llegó entonces la historia de la Universidad Pencopolitana, ya sea en el Valle de Penco, ya sea en el Valle de la Mocha. Lo simpático que el que estuvo encargado de la expulsión de los jesuitas era jesuita. El gobernador tenía relación muy clara, orden religiosa de los jesuitas. Entonces, pero en realidad el problema que había entre los jesuitas y la autoridad, digamos, era con la corona española el problema, porque de hecho fueron expulsados de todas las colonias que habían en América, de todas las colonias españolas, en el sentido de que ellos se preocupaban mucho de lo que era la formación de la gente. Entonces no estaba dentro de los intereses de la corona de España la formación o el conocimiento de las personas, sino más bien preocupados de cómo llegaban los recursos económicos, la riqueza. Y en los jesuitas lo que estaban haciendo eran dueños ustedes saben que eran dueños de muchas haciendas, y producto de su experiencia que tenían en lo que eran los agropecuarios, todo lo que era silvicultura, con eso ellos reunían mucho dinero, y eso era lo que le interesaba a la corona. Exactamente. Para quienes son aficionados al cine, al buen cine, recordarán la película La Misión, donde se describe perfectamente el conflicto entre la Compañía de Jesús y la corona española, que obligó a la expulsión, en ese caso, de las misiones que habían en Paraguay. Es decir, todo el conflicto de la tenencia de esclavos, ya la trata, digamos, del nativo, el atropello a los derechos de los indígenas, ciertamente fue generando un conflicto permanente que terminó con la expulsión de los jesuitas de todas las colonias españolas. Pero sin embargo los jesuitas volvieron, y en la actualidad son más de 14.000 los jesuitas que existen en el mundo, y siempre están preocupados de lo mismo, que es la evangelización y la educación. Por cuanto aquí, por ejemplo, en Concepción que existe el Colegio San Ignacio, y el Colegio San Ignacio deriva de su nombre de San Ignacio de Loyola, que fue don Íñigo, que fue español y que fundador de la orden, siendo militar en una batalla le explotó un proyectil entre las piernas, quedó con graves problemas de físico, y tuvo que mantenerse en reposo, y en el reposo encontró
se convirtió, digamos, y fue fundador de la Compañía de Jesús junto a otros 5, donde está San Francisco Xavier y otros clérigos que fundaron esta orden bajo la tutela del Papa. Entonces, actualmente se mantienen los jesuitas, o sea, ellos han tenido ingresos, egresos, han trabajado, han sido expulsados, se han vuelto a reinstalar, pero siempre siempre hay un conflicto no sé de qué tipo entre lo que es su función con la del Estado. Han sido amados y odiados por la propia Iglesia, al punto que hoy día tenemos un Papa jesuita. Lo que iba a decir. Nosotros tenemos a San Alberto Hurtado, que es jesuita, un santo chileno, y en la actualidad el Papa también es jesuita, entonces la historia en la Iglesia también tiene muchos cambios. Sí, estamos hablando básicamente de 2 periodos de esta Universidad Pencopolitana, una muy breve, ¿no?, en el Valle de la Mocha, pero la más extensa de 43 años hasta la de 1751. Si nos enfocamos en esa primera etapa de la universidad, nos encontramos con derecho canónico, que fue lo que usted ya nos había comentado, pero ¿había algo más? ¿Se dictaba otro tipo de cátedra o era básicamente...? Fundamentalmente era filosofía, letras, esas eran las asignaturas, fundamentalmente, claro, pero me imagino que para la época serán temas bastante más generales, sí. Claro. O sea, tienen esa denominación, esa nomenclatura. Hoy día nos imaginaríamos clases bastante elaboradas, pero en esa época serían elementos más sencillos. Con respecto a lo que indicaban acá en la conversación, los jesuitas son expulsados en 1667 y 1767, perdón. 1767. Pero vuelven a principios de 1800. Son retornados a Chile y nacieron muchas otras colonias. Y ahí donde se engancha esto con lo que comentamos del Colegio San Ignacio. Se refundan digamos, ya no las universidades, pero sí los colegios, y la misión de los jesuitas de la educación, bueno, es innegable hoy en día. Ya los colegios jesuitas ignacianos, ¿cierto?, en todas partes del país. Aquí en Concepción tenemos por lo menos una presencia bastante notable aquí en calle Los Carreras, ¿cierto? El Colegio San Ignacio, luego se trasladó creo que a San Pedro, ¿no? Y otras fundaciones también de orden educacional. Entonces, si bien es cierto un vacío momentáneo, ya de algo así de 40 años, retoma su trabajo, pero la universidad ya fue parte de una historia que está registrada, pero que no tiene una continuidad como Universidad Pencopolitana, así como se ha dicho, tiene su consecución en tanto en los colegios como en la misma Universidad de la Santísima Concepción hoy en día. Estamos hablando de la Universidad Pencopolitana en este espacio, en Voces Históricas y Culturales de Penco. Vamos a la música y escuchamos De Penco a Lirquén, junto a Enrique de Penco. Oiga, don Raúl, dígame nomás, amigo. ¿Cuánta gente habrá caminado por la línea del tren? Puta, miles de personas, man. Porque antes no había locomoción, pues, amigo. Claro, pues ¿qué me dicen ustedes los mineros? Los pobres mineros de Juan Víctor, el pique mañana a diario, todos los días ahí. Poniéndole el hombro nomás. A ponerle el hombro, imagínate caminar de Juan Víctor, cómo llegarían de cansado, ¿no? Puta, el medio pique, pues. Hasta el día de hoy siempre caminando la gente, pues. Hora de camino para llegar a la pega. Bueno, y dediquémosle esta cueca de Penco a la izquierda a todos los que caminan por ahí. Ya, con todo cariño para los mineros y para los viejos pescadores de Penco que recorrieron la línea. Yo comienzo en Playa Negra, voy por la línea, caminando por la orilla, tierra querida, caminando por la orilla, tierra querida. Cuando llego a la planchada, voy por la línea, voy mirando a esa chiquilla, tierra querida. Yo comienzo en Playa Negra, tierra querida. Paso por gente, mar, camino al puerto, voy por la línea. Me quedo en Cerro Verde, me silba el viento, tierra querida. Paso por gente, mar, camino al puerto, tierra querida. El viento sí, y yo me animo, voy por la línea. Refugio directo al barrio chino, tierra querida. Y de Penco me ven, voy para Lirquén,
A propósito de la temporada, ¿no?, que estamos viviendo este mes de septiembre, escuchábamos a De Penco Aliriquén junto a Enrique De Penco. Estamos conversando junto a Jaime Robles y Samuel Acuña, integrantes de la Sociedad de Historia de Penco, en el diálogo que realmente estamos permanentemente haciendo con ustedes los días domingos, junto a Juan Bamonde Cantín y Luis Méndez Briones, docentes de la Universidad del Biobío. Sí, ahora, interesante en las crónicas, en los documentos con que hemos preparado este programa, aparecen algunos personajes ilustres que fueron formados en esta universidad y que ocuparon cargos importantes a nivel eclesiástico y a nivel de la corona española, en lo que era en ese tiempo la Capitanía General del Reino de Chile. ¿Qué nos pueden contar de los ilustres alumnos que formaron parte de esta universidad? Bueno, lo que decía Samuel hace un rato atrás de uno de sus estudiantes más ilustres fue Manuel de Haddad y Aspé, ¿cierto? Que luego sería por más de 30 años obispo de Chile, ¿cierto? Influyente obispo de Chile. Hay una frase muy, muy sabrosa que se dice de la época del padre Miguel de Olivares, un historiador jesuita chileno, ya referente al empeño que ponían los jóvenes estudiantes de la época en educarse en la Universidad Pencopolitana, ¿ya? La frase textual dice así: los del río Penco no ceden en ingenio a los del río Mapocho, ¿ya? Y eso haciendo una alusión pero explícita a lo que ocurría en el Valle de Penco, ¿ya? No quiero salirme mucho del tema, pero es un tema no menor que Penco permanentemente aparece registrado por sí mismo, ¿ya? Haciendo referencia al lugar, y no así como ocurre con otras localidades. En esta frase tan simple, tan sencilla, queda manifiesto que se está comparando dos territorios, el de Santiago con el de Concepción en Penco, pero haciendo énfasis no a la ciudad de Concepción, sino que al lugar original, que es Penco. Sí. ¿Ya? Lo que complementando lo que dice Jaime, en realidad lo que se está haciendo es una relación entre lo que era la Universidad Pencopolitana, que se asociaba al río de Penco, y al del Mapocho, que representaba a la otra universidad, que era la Universidad de San Felipe. Entonces era como una coexistencia entre las dos universidades y la importancia que tenía la región pencopolitana, en el sentido de que era como el país o la gobernación de lo que era Chile, como que si nosotros dijéramos Penco en ese momento era Chile, porque los gobernadores estaban en Chile, y en Penco estaba la Universidad Pencopolitana, y en el Mapocho, en Santiago, que era la capital del reino, estaba la Universidad de San Felipe. Hay otro pasaje que también da cuenta de la importancia que tuvo la universidad para el Reino de Chile, pero que es una frase muy reciente, ¿ya? Si uno habla de aquí del siglo XV, XVI, en fin, de siglos de distancia, hablar de algo que se dijo en 1990 en realidad es hablar de algo que está a la vuelta de la esquina. Bueno, fue a propósito de la visita del rey Juan Carlos I de España a Chile, cuando recibe la investidura de doctor honoris causa en la Universidad de Chile, ya no sé si haciendo un gesto no muy simpático hacia la misma Universidad de Chile, hace un énfasis destacando la Universidad Pencopolitana. La frase del monarca, del rey Juan Carlos I de España, dice: no debe desconocerse la labor de la Pontificia Universidad Pencopolitana, incluso antes de la creación de la Universidad de Chile. Y eso lo dice, ¿cierto? Bueno, se refiere a la Universidad de San Felipe, claro, pero eso lo dice en la propia, digamos, heredera de la Universidad de San Felipe, que es la Universidad de Chile, que lo está invistiendo con esa tremenda distinción, ¿cierto?, honoris causa. Aún así, hace el énfasis en lo que él conoce como, bueno, imagino conocedor de la historia, que lo que fue primero en términos de esta impronta educativa de la corona española, ¿cierto?, fue la Universidad Pencopolitana. Y otro alcance que quería hacer, a propósito de lo que estamos hablando, porque uno habla un poco así en abstracto, a nuestros vecinos de Penco, pencones y penconas, y a nuestros visitantes, les podemos decir que cuando visiten nuestra ciudad van a encontrarse con algunos puntos, nosotros le llamamos hitos históricos, que hemos instalado para señalar, para identificar dónde alguna vez estuvo tal o cual lugar de nuestro remoto pasado, ¿ya? Y dentro de estos hitos hay uno que señala el lugar donde estuvo la Universidad Pencopolitana físicamente.
Claro está que el paso del tiempo, los terremotos, maremotos, ¿cierto?, difícilmente va a permitir que esos edificios estén, ya indicábamos que el terremoto y maremoto de 1751 echó por tierra gran parte de lo que había. Bueno, en calle Chacabuco, al llegar a calle Las Heras, y más lejito de la otra calle paralela a Las Heras, que es Freire, hay un hito que señala el lugar donde estuvo la Universidad Pencopolitana. Por tanto, cuando visiten el lugar, insisto, en calle Chacabuco, entre Las Heras y Freire, van a poder posicionarse en el hito. Es una placa que está en altura, de muy buena factura. Van a leer algunos datos interesantes respecto a la Universidad Pencopolitana y van a poder situarse donde siglos atrás estuvo, ¿cierto?, esa institución de educación superior. Sí, sí, a propósito de lo mismo, sería interesante que nos ilustraran un poco más del lugar físico donde estuvo la universidad. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué es lo que había? Además, entiendo que habían algunos otros edificios importantes de lo que era la capital del Reino de Chile en aquella época. Mira, a ver, otro alcance, y aquí también voy a invitar a nuestros auditores a hacer un trabajo de ubicarse en el plano actual de Penco y entender que Penco actual no es el Penco de siglos atrás en cuanto a su distribución. Hasta el terremoto de 1751, el grueso de Penco, ¿cierto?, o de Concepción en Penco, estaba desde el río hacia el sur, ¿ya? Pero después del terremoto de 1751, cuando hay que reconstruir la ciudad, un proceso que demora muchísimos años, ¿ya?, muchísimos años. Aquí un alcance, la ciudad de Concepción se traslada al Valle de la Mocha después de 1751 y el traslado demora más o menos más de una década. En 1765 termina el traslado como tal. Y lo que queda en el Valle de Penco es más bien desolación, ruinas, ¿ya? Incluso Dumont d'Urville, uno de los viajeros europeos, hace un croquis en 1814 de las ruinas que había, por ejemplo, de donde está el Liceo Pencopolitano hoy día, de la iglesia de los dominicos, ¿ya? Eran ruinas. En 1822 los vecinos de Penco hacen una solicitud al gobierno central, en este caso Bernardo O'Higgins, ¿ya? Esto fue en noviembre de 1822. Recordemos que O'Higgins abdica en enero de 1823, o sea, estaba a un mes de abdicar O'Higgins. Bueno, hacen lo que llamamos nosotros la proclama de Penco, exigiendo que la autoridad se haga responsable de permitir a los pencones que ahí quedaron, ¿cierto?, de vivir tranquilos y no pagar arriendo por lo propio, porque el Cabildo de Concepción les exigía pagar un arriendo por lugares que eran propios. En 1843 recién Penco recibe la categoría de Villa de Penco, ¿cierto?, mediante decreto firmado por Manuel Bulnes. Y recién en 1898 el decreto de ciudad por Federico Errázuriz. Entonces estamos viendo que ha habido un devenir, digamos, urbano de Penco tremendo, ¿ya? Y la universidad como tal estaba en ese Penco pre-cataclismo, ¿ya? Entonces el Penco pre-cataclismo estaba centrado, ¿cierto?, su radio, su casco urbano, por así, cívico, desde el río hacia el sur. Y entiendo que en ese lugar habían otras instalaciones, claro, además de la universidad, ¿no? Estaba la plaza, eso, el cabildo, claro, ¿qué es lo que había ahí? Claro, la consulta que nos está haciendo acá Luis, la realidad es que en el actual Penco se está tratando de ubicar geográficamente donde pudo haber estado Concepción, pero en realidad metros más, metros menos, tanto que, por eso que yo quiero hacer la aclaración, por si hay algún auditor pencón que va a decir, no estaba ahí donde está diciendo Jaime en Chacabuco al llegar a Era, sino que estaba dentro del marco de la cuadra que está entre Chacabuco y la calle Penco, que estaba dentro, que incluso había unas ruinas que antes del último terremoto donde mostraban que estaba la universidad. Entonces, por eso decimos que metros más, metros menos, pero ese era el sector, desde el estero de Penco hacia el sur. Entonces ahí teníamos la plaza metropolitana, que era el centro de la Concepción antiguo. Teníamos también la casa del gobernador, teníamos el cabildo, la Real Audiencia,
los conventos de las órdenes religiosas más cercanas, por ejemplo, el San Juan de Dios, los dominicos, y los franciscanos. Los franciscanos, y también la Universidad Pencopolitana, ya que estamos hablando de ella, estaba ahí en el casco central de lo que era el Penco, como quien dice, el casco histórico y céntrico de lo que era Penco, el Chile, del Chile del sur del Maule, estaba ahí en la Universidad Pencopolitana, en el centro mismo del Penco de entonces. De ese espacio físico. Muy bien, muchas gracias. Claro, ese centro urbano, efectivamente ahí estaba la plaza. Hay una placa también, hay un hito en calle Freire, entre Chacabuco y Membrillar, que marca el lugar de la plaza. Ya también está señalizado. Pero en esa plaza, en un extremo hacia calle Membrillar, estaba la catedral, ¿ya? Y al lado de la catedral estaba la iglesia de los jesuitas, ¿ya? Entonces, en realidad no es extraño que la universidad estuviera al lado de la iglesia de la misma orden, ¿ah? Una iglesia que también tiene otra connotación, ¿ah? En esa iglesia fueron depositados por mucho tiempo los restos de los mártires de Licura, ¿ah? Los restos como un testimonio de eso que hablamos delante, ¿cierto? Del martirio que tuvieron que sufrir por defender el Evangelio y también la palabra empeñada. Cuando un día hablamos del tema particular, esto ocurrió en Licura, muy cerca de Contulmo, ¿ya? También estuvieron ahí los restos de un misionero, Mascardi, muy conocido, sí, en la Patagonia, y en Chiloé, Argentina y en Chiloé, ¿cierto? De hecho, en la Catedral de Bariloche uno puede encontrar un mosaico haciendo referencia al padre Mascardi. Bueno, los restos de él estuvieron mucho tiempo depositados en la iglesia jesuita de Penco, ¿ya? Otro elemento más para destacar de esta rica historia de nuestra ciudad. Exacto, estamos hablando acerca de la Universidad Pencopolitana en este espacio junto a Voces Históricas y Culturales de Penco. Hacemos una nueva pausa musical. Escuchamos a las hermanas Carmen y Lidia Donoso, Penco Querido. Yo nací en esta tierra tan amada, que antaños fue ciudad muy colonial. Es tu gente cariñosa y esforzada, y nos bañas con tu hermoso y ancho mar. Es tu gente cariñosa y esforzada, y nos bañas con tu hermoso y ancho mar. Te rodean lindos cerros muy frondosos, tu paisaje es de un verde natural, tu belleza aún perdura con los años, oh mi Penco no te olvidaré jamás. Tu belleza aún perdura con los años, oh mi Penco no te olvidaré jamás. Penco querido, Penco amado, Penco simple y sin igual. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. Penco querido, Penco amado, Penco simple y sin igual. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. ¿Cuántos años que conservas tu nobleza? Mi niñez en tu suelo disfruté, creciendo y admirando tu entereza, y de vieja tus recuerdos guardaré. Fui creciendo y admirando tu entereza, y de vieja tus recuerdos guardaré. Hoy te canto, Penco mío, con el alma, junto a ti ya mañana no estaré. Llevaré dentro de mí tu paz, tu calma, y mis hijas te amarán como te amé.
Llevaré dentro de mí tu paz, tu calma, y mis hijas te amarán como te amé. Penco querido, Penco amado, Penco simple y sin igual. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. Penco querido, Penco amado, Penco simple y sin igual. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. Cuando muera quiero dormir en tu seno, bajo el cielo, en tu suelo y sobre el mar. Escuchábamos a las hermanas Carmen y Lidia Donoso con Penco Querido, un tema muy especial, por supuesto, para este espacio. Ha sido parte permanente también de los espacios musicales de Radio Universidad del Biobío enfocados en esta comuna. Muy bien, bueno, en primer lugar agradecer ya la valiosa información y contribución que han hecho don Jaime Robles y don Samuel Acuña. Y como para ya ir terminando esta parte de este tema de hoy, me gustaría si ustedes pudieran ahondar la relación que había entre la universidad y el Colegio Convictorio de San José. Hace un rato alguna mención hizo Samuel, pero para poder establecer un vínculo y precisar un poco más qué relación hubo entre una y otra establecimiento educacional, porque parece que no fue el único. Claro, lo importante, como decíamos al inicio de esta conversación, la educación fue una preocupación prioritaria de lo que era el español llegando acá a este sector. Pero entonces la idea era de la iglesia constituir una universidad, pero no les dieron la autorización para la universidad en ese tiempo, sino que solamente para crear un colegio. Y ese fue el colegio, el Convictorio, que se creó en la Imperial. Entonces después, a raíz de lo que estábamos conversando, de las batallas, de la destrucción, se trasladó la diócesis hacia Concepción. Y el mismo interés que tenían cuando estaban en el valle de la Imperial era lo que los mantuvo, y se creó entonces este colegio Seminario Convictorio de San José. Y resulta, nosotros tenemos un escudo de armas de lo que fue el Seminario Conciliar de Concepción en Penco. Existe en el museo que queda ahí frente a la Plaza Acevedo, donde está lo que fue el Seminario Conciliar de Concepción. Efectivamente, aquí Samuel nos muestra lo que es el diseño de la heráldica eclesiástica que tenía este seminario, y al estilo muy español describe una flor y una barda cruzada que ilustra el emblema, ¿no? Bueno, y finalmente los títulos, los grados académicos que otorgaba la universidad, ¿esta era una universidad autónoma o tenía algún vínculo con la Universidad de San Marcos en Lima? ¿Quiénes otorgaban los grados académicos? En realidad los grados académicos eran otorgados por la universidad. O sea, la universidad tenía una autorización o una autonomía, porque dependían directamente de lo que era la monarquía española y del Papa. Entonces, por eso ahí, ¿cómo se llamaba la universidad? De las Regias, tenía un lema que era Regia et Pontificia. Regia et Pontificia. Por lo tanto, eran autónomos en cuanto a que poseían un decreto que venía del Papa. Por lo tanto, tenían facultad para dar grados académicos. Como decíamos en estos tiempos, era universidad acreditada, por la corona y por el Papa. Así que era en realidad. Y finalmente, digamos nosotros, que lo que me trae acá es porque yo soy integrante de la Sociedad de Historia, en tanto a que soy miembro de la comunidad escolar del Liceo Pencopolitano, y que en razón de eso hemos trabajado mucho de lo que fue los orígenes de este liceo, de cómo se le dio el nombre en honor a lo que fue la universidad. Entonces, el vínculo que hay entre la Universidad Pencopolitana, el Seminario Conciliar y el Liceo Pencopolitano está dado por el interés por formar a los jóvenes de la comuna de Penco. Samuel, bueno, me voy a alejar desde el tema central de la Universidad Pencopolitana, pero en estos 2 minutos que nos quedan de programa, cómo no hacer un homenaje también
a lo que fue la fundación del Liceo Pencopolitano, porque eso da para un programa aparte. Uno de repente mezcla elementos aquí, sale con Victoria San José a la Universidad Pencopolitana y se extrapola al Colegio San Ignacio, a la Universidad San Marcos Católica, claro, Católica de la Santísima Concepción, pero cuando derivamos al Liceo Pencopolitano de hoy, cuyo rector es Samuel Acuña, que acá presente, la constitución de este liceo de por sí es toda una odisea, y muy sucintamente, para que algún día en un otro programa, en alguna otra edición que hagamos de este espacio, podamos referirnos a ello. A mediados del siglo pasado, 1956 más o menos, ¿cierto? Producto de la necesidad de los trabajadores de un penco industrializado, pero de muy baja cualificación académica. Son los obreros y empleados de las empresas que le solicitan a jóvenes estudiantes, ¿cierto? Jóvenes estudiantes que tenían el privilegio de poder asistir a digamos, a universidades o a escuelas normales, el poder aprender a leer y a escribir, cosa rara a mediados del siglo pasado. Y producto de ello empieza a generarse una espiral virtuosa que lleva a que en algún momento, en forma muy, muy silenciosa, escondida, comiencen unas clases con grupos pequeños, pero que en el devenir de los tiempos pasa a formalizarse, depende del Liceo de Tomé, y luego se independiza, y hoy ya tenemos un liceo, ya no solamente uno, el Liceo Pencopolitano en Penco es uno, pero también hay un segundo liceo que se llama Ríos de Chile, que está en el sector del Irquén, dentro de la comuna de Penco. Es un guiño que quería hacer respecto a la importancia del liceo para Penco, y por qué ese homenaje de llevar como nombre el Liceo Pencopolitano, en homenaje, claro, a lo que hemos hablado hoy día de la Universidad Pencopolitana. Sí, interesante relación, Jaime, muchas gracias. Exacto. Agradecemos a Jaime Robles, precisamente el presidente de la Sociedad de Historia de Penco, a don Samuel Acuña, integrante también de esta sociedad, director del Liceo Pencopolitano. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a la Radio Universidad del Biobío por darnos la oportunidad de comentar algo más de la historia de Penco, que como decimos, la historia va haciendo redes. La Universidad del Biobío tiene su historia, Penco tiene su historia, la Universidad Pencopolitana. Y hoy día nos unimos en una alianza virtuosa para hacer este programa. Agradecemos también a los docentes entonces Juan Bamón de Cantín y Luis Méndez Briones. Muchas gracias. Nosotros le invitamos a reencontrarnos la próxima semana en Voces Históricas y Culturales de Penco. En Radio Universidad del Biobío, Voces Históricas y Culturales de Penco. Un repaso a la memoria prehispánica e hispánica, republicana y contemporánea de la tercera ciudad más antigua de nuestro país. Un proyecto de extensión universitaria a cargo de los académicos Juan Bamón de Cantín y Luis Méndez Briones, con el patrocinio de la Sociedad de Historia de Penco. Cuando muera quiero dormir en